Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos. Ya veo que hay 123 personas en la sala. Bienvenidos de nuevo. Yo soy Félix Suárez, editor en jefe de Editorial Amolca, y bueno, es un gusto para mí presentar y ser el moderador de este seminario en el que nos acompañan cinco autores de una obra que editó Amolca, Procedimientos quirúrgicos de revisión en cirugía bariátrica, y nos van a hablar acerca de ello, acerca de la cirugía bariátrica de revisión. Bienvenidos, doctor Ramón Villayonga, Nathan Sundel, Mariano Palermo, Edgardo Serra y María Rita Rodríguez Luna. ¿Cómo están? Muy bien, Félix, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, bien. Estoy por allí, veo así, ya los veo de nuevo. Bueno, un gusto verlos y bueno, compartir este espacio con ustedes. Bueno, quería pues presentar en un primer lugar la agenda de este seminario que, bueno, que tendrá, como les digo, al doctor Sundel, al doctor Villayonga, al doctor Palermo, al doctor Serra y a la doctora Rodríguez Luna en este evento. La agenda comienza con el doctor Nathan Sundel con la disertación sobre el impacto de la cirugía de revisión en la actualidad. Luego continúa el doctor Ramón Villayonga, quien va a hablar acerca de la revisión de la manga gástrica. Y después le vamos a dar la palabra a la doctora María Rita Rodríguez Luna con la presentación del libro y estará acompañada por los doctores Mariano Palermo y Edgardo Serra. Antes de comenzar con las ponencias y las disertaciones de los doctores, quiero hacer una breve presentación de ellos, de estos expertos que nos acompañan hoy. Comienzo con el doctor Nathan Sundel, quien es profesor clínico en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Buffalo y es catedrático de cirugía en varias universidades de 4 países diferentes. Es también consultor para la cirugía mínima invasiva y bariátrica de la Fundación Santa Fe de Bogotá y como cirujano bariátrico en el Jackson North Medical Center de Miami. Es conferencista internacional sobre temas de cirugía bariátrica y mínimamente invasiva y sus investigaciones han recibido más de 39 premios. También es director ejecutivo de la FELAC y miembro activo de diferentes sociedades en las que ha formado parte de diversos comités y juntas directivas. El doctor Sundel también es editor y coeditor de 9 libros y actualmente forma parte de varios consejos editoriales. Asimismo, ha publicado más de 300 artículos y 60 capítulos en diferentes libros especializados. Por su parte, el doctor Ramón Villayonga es profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona en el campus del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, España, y coordinador de cirugía bariátrica y metabólica de este hospital. También es jefe de la sección de cirugía endocrina, metabólica y bariátrica, contando asimismo con la acreditación en cirugía robótica desde 2007. Es experto en el tratamiento de enfermedades de tiroides, paratiroides, suprarrenales y obesidad mórbida, y está especializado en cirugía mínimamente invasiva y robótica, así como en cirugía de la obesidad en adolescentes. El doctor Villayonga es autor de 4 libros y de 14 capítulos de libros, miembro de 6 sociedades científicas y ha realizado más de 1.300 intervenciones de obesidad mórbida como primer cirujano, además de contar con el aval como experto de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. También la doctora, por su parte, pues la doctora María Rita Rodríguez Luna, cirujana digestiva de mínima invasión desde 2018. Es experta en enfermedades del aparato digestivo superior e inferior, incluyendo la obesidad mórbida y la cirugía colorectal. Es experta en endoscopia quirúrgica, máster en Surgical Science and Innovation Technology con especialización en bariatría de la Universidad de Estrasburgo. También es miembro del subcomité de endoscopia de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica y miembro del ICAR de Estrasburgo, Francia, donde ha realizado un fellowship de investigación quirúrgica, un diploma universitario y un máster en endoscopia quirúrgica bariátrica con enfoque en terapias endoscópicas primarias como la gastroplastia endoscópica y en resolver complicaciones de la cirugía bariátrica. También es Fellow Maris Sklodowska-Curie, realizando su tesis doctoral en cirugía guiada por fluorescencia. También es autora de 34 artículos científicos internacionales, entre los que se incluyen trabajos con asociaciones internacionales de cirugía digestiva, y actualmente se encuentra como investigadora principal en proyectos de la Unión Europea.
Yo aquí también voy a presentar brevemente a los doctores Mariano Palermo, que nos van a acompañar después de la disertación de la doctora Rodríguez Luna. El doctor Mariano Palermo es cirujano general y bariátrico, también es docente de cirugía de la Universidad de Buenos Aires y coordinador de cirugía bariátrica del Centro Cien Diagnomed en Buenos Aires. Es past president de ICIRS y staff de la Fundación DAISIM y Hospital Posadas. Y el doctor Edgardo Serra es profesor adjunto de cirugía de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, Argentina, y es coordinador de cirugía bariátrica en el Centro Cien Diagnomed en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, sin más preámbulo, pues yo quiero darle de nuevo la cordial bienvenida a todos y bueno, le cedo la palabra al doctor Sundel. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes o noches en el sitio donde estén. Para mí es tardes. Es un gusto estar aquí esta noche. Quiero agradecerle primero a Molca, que siempre nos ha colaborado a todos para nosotros poder publicar lo que pasa en Latinoamérica. Y ha sido importante para revistas de la FELAC, ha sido importante para las publicaciones de nuestros grupos bariátricos. Así que muchas gracias a todos a Molca por la presencia. Quiero agradecerle a Mariano, Edgardo, Rita y Ramón por haberme aceptado estar en el libro con ustedes, por haberme invitado. Lo que hace Mariano, Rita, Edgardo todo el tiempo para estar presentes en la educación de Latinoamérica, para estar presentes en las publicaciones, es una cosa supremamente grande e importante. Sobre todo que lo hacen en español, que tiene un valor diferente al que tenemos normalmente. Así que quiero agradecerles a ellos por estar acá y me imagino, Félix, que ya voy a empezar. Así que le voy a quitar el sonido a esto que está sonando todo el día, que es lo que hace todo el día. Así que le voy a quitar mi sonido y voy a empezar con la primera presentación. Bienvenidos todos. Sé que tenemos mucha gente joven aquí en el grupo. Estamos muy contentos, entre más gente joven tengamos de nuestros fellows y nuestros grupos a través de IFSO Latinoamérica, etcétera. Nosotros estamos muy contentos de tenerlos todos acá. Como este libro es de revisión, me han pedido que revise un poquito si nos está yendo bien con las revisiones, y eso es de lo que voy a hablar, es si en las revisiones nos está yendo bien. Tengo algunos conflictos de interés que no tienen nada que ver con esta presentación. Y empezamos informando un poquito cuál es el problema. Uno de los problemas que tenemos realmente es que así todos creamos que la manga y otras cirugías son nuevas. La manga, por ejemplo, se hace desde el 2004. O sea, estamos hablando de un procedimiento que ya tiene más de 19 años. O sea, que nuevo no es ninguno de estos procedimientos. Entonces, cuando nosotros hacemos cirugía bariátrica, esto es lo que le prometimos a los pacientes y esto es lo que le prometimos a la gente. Le prometimos que curábamos la obesidad, le prometimos que curábamos la diabetes, que nuestra cirugía era lo mejor del mundo, y eso no es cierto. Una vez nosotros entendemos que la obesidad es un problema crónico que va a requerir múltiples intervenciones en múltiples momentos de la vida de una persona, vamos a entender que lo que hacemos no es magia y por eso las revisiones se esperan que pasen. Pero lo más importante para mí, el punto, es mostrar que reoperar a los pacientes, ustedes ya saben que Dios no nos trajo al mundo con una cremallera, no nacimos para operarnos cada 10 días. Este es un trabajo muy interesante de la Escuela Europea de la Laparoscopia, donde mostró que las reoperaciones aumentan el número de complicaciones hasta más de un 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que reoperar no es fácil. Todo el que diga que convertir una banda, convertir una manga a otro procedimiento es fácil, no ha operado lo suficiente. Porque sí hay algunas que son relativamente fáciles, pero hay muchas que no. Pero no solo eso,
sino que la morbilidad es alta, la satisfacción del paciente no es adecuada y en general es porque no le decimos lo correcto. Yo mismo tengo claro que cuando yo convierto una banda, una manga, un bypass, le tengo que explicar a mi paciente que los resultados no son similares a si yo hubiera hecho el bypass desde la primera vez, porque nos cuidamos. Dejamos el pouch un poquito más largo, no tan apretado, porque no queremos complicaciones en las revisiones. La segunda cosa que es importante es entender qué está pasando con las revisiones. Tengo cifras claras de los Estados Unidos. Si ustedes miran aquí, del 2011 al 2016, la cirugía fue aumentando, los procedimientos fueron aumentando, pero miren que a partir del 2013, las revisiones que eran el 6% aumentaron hasta el 14%. En ese momento le echamos la culpa a la banda, porque aquí en Estados Unidos hicimos en un año hasta 80,000 bandas, pero si ustedes lo miran ahora, en el 2011 al 19, aumentó hasta el 16%. Esto ya no es la banda. Ahora estamos revisando mangas tanto o más que la banda. Y si ustedes lo miran ahorita en el 20 y el 21 que empezó la pandemia, que los números no son tan claros, las revisiones se volvieron casi el 20%. 1 de cada 5 pacientes va a requerir ser reintervenido. Ese es un problema. ¿Cuál es el siguiente problema? El problema es que no tenemos ni idea de lo que hablamos cuando hablamos de revisiones. Si no tenemos muy claro primario, de revisiones no sabemos nada. El doctor Kevin Higa hizo en Fresno el primer consenso de cirugía revisional. Tuve la oportunidad de asistir, él invitó gente que lleva más de 500 revisiones para ese momento. Y decidimos que todo lo que fuera votado, más del 75% era consenso. Entonces miren esto tan interesante. Votaron los profesores, pero también votó todos los que asistían. Cuando le preguntan a uno si las indicaciones de la cirugía revisional deben ser basadas en pérdida de peso y reganancia de peso o solo en comorbilidades, estuvimos de acuerdo en que ambas son razones para reoperar. Cuando preguntamos si debemos seguir las guías del 91 o no, no hubo consenso. O sea, nadie tiene idea a quién hay que operar. Si además preguntamos si la calificación del cirujano debe estar basada en su experiencia, aún los profesores dicen que no. O sea que cualquier persona que termina un fellow puede meterse a operar por tercera vez una manga, un bypass. No tenemos mucha idea de lo que hablamos para ser exacto. Muy poquitas cosas lograron consensos. Por ejemplo, para una banda que además tiene reganancia de peso, erosión o reflujo, la mejor cirugía es el bypass. Pero mire que apenas logró el 75%. Esto quiere decir que hay personas que harán otras cosas que no son muy claras para mí. ¿Qué hacen? No tengo ni idea. Pero este es el más ridículo de todos. El más ridículo de todos, estos expertos de más de 500 casos, el más ridículo de todos es que decimos que el esófago de Barrett es una contraindicación para hacer una manga, 82%. Pero no hubo consenso en que hay que hacer una endoscopia preoperatoria en esos pacientes. O sea que yo me veo un paciente, lo miro a los ojos y le digo, yo creo que tú tienes Barrett, no te voy a hacer una manga. No somos consecuentes en lo que hacemos, ni somos consecuentes en lo que le decimos al paciente. Todo lo demás no logró consenso de nada. Ni cuál es la mejor operación después de la manga, ni cuál es la mejor operación después del bypass, ni si hay que operar por baja de peso, si no hay que... No logramos consenso de nada. Logramos consenso en estos 3 puntos que para mí fue un avance grande. El que usted haga cirugía revisional ha influenciado en la selección de pacientes para el primario. Sí, 80%. Eso quiere decir que ahora no queremos cagarla en la primera indicación. La segunda, involucrarse en la revisión de los pacientes ha cambiado la técnica como usted hace la cirugía. Si hubo consenso, a pesar de que un 16% dijo, claro que ha cambiado. Repito, porque no queremos cagarla en la técnica y seguir reoperando pacientes. Y la tercera, haberse usted involucrado en la cirugía revisional influenció su recomendación de cuál tipo de cirugía. La mayoría dijeron que sí.
¿Por qué? Porque no queremos hacerle bypass a todo el mundo, porque no queremos hacerle manga al que no la necesita. O sea que por lo menos nos está enseñando un poquito. Lo que pasa es que los cirujanos somos un poco lentos para aprender. El siguiente problema es este. El siguiente problema es que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. O sea, este señor, la ventaja que tiene es que nadie lo va a volver a contratar porque va a morir después de su primera carpintería. Porque no tenemos la suficiente información y no sabemos lo suficiente. Entonces, si uno mira ciertos artículos y ciertas presentaciones de los grupos multidisciplinarios, si los cirujanos no fuéramos tan arrogantes y hubiéramos entendido que hay personas que saben más que nosotros de esto, entenderíamos que la cirugía bariátrica tiene muchos componentes. En diet en inglés está aceptado. En Latinoamérica no se puede decir diet porque nadie hace dieta un día para empezar a comer los otros días. Ejercicio y conductas de modificación. Es difícil de poner todas las piezas juntas en las revisiones. Y esto es lo que pasa normalmente. Que estamos buscando como policías un culpable, normalmente le echamos la culpa al paciente y realmente probablemente no hay un culpable, sino es una manera como vemos las cosas. Pero varios artículos que les quise traer importantes que son estos. El primero, que hay factores que son muy importantes que están relacionados con los resultados. Técnica quirúrgica, la pérdida de peso preoperatoria, aspectos socioeconómicos, y esto me recuerda siempre que cuando hacíamos trasplantes y regalábamos trasplantes a gente de bajo nivel social, se perdían la mayoría de esos riñones porque la gente no tenía plata para comprar su inmunosupresión. Y cuando yo le pregunté a un par de pacientes que por qué no les daban el medicamento, me toca escoger entre darle comida a mis otros 4 hijos o comprar la ciclosporina. Así que hay que tener muy claro que ese aspecto socioeconómico tiene implicaciones. Aspectos de conducta y aspecto de actividad física. Lo segundo, y esta es una de las más importantes para mí, el que pueda leer este artículo del grupo de Mike Soter, donde decidieron educar muy bien a los pacientes que además ya sabían a qué venir. Una vez los educaron y les explicaron no lo que yo hago, sino la verdad de cada procedimiento, casi 10% de los pacientes dijeron, ¿sabe qué? Yo no quiero operarme. 99% de los pacientes, 99% quedaron sin dudas. Pero además, 15% de los pacientes cambiaron el tipo de cirugía. Eso quiere decir que nosotros conducimos un poquito a nuestros pacientes a donde queremos llevarlo, no a donde debemos ir. Otras cosas importantes. Obesity Surgery 2010, a pesar de que lleva un tiempo publicado, sigue siendo uno de los mejores artículos que hay. ¿Cuáles son los factores de predicción que nos dice que nos va a ir bien y no hay que reoperar a los pacientes? Y son estos. Objetivos realistas. Ejercicios, régimen de ejercicios. Estrategias para controlar el ambiente social donde vive la persona. Grupos de soporte. Nutrición adecuada. Entonces nosotros hemos avanzado de las cirugías más antiguas a cirugías un poco más avanzadas, a cirugías muy avanzadas, pero no hemos entendido que no podemos estar operando a los pacientes todo el tiempo. Por eso yo he sido amigo de la endoscopia, ya sea inicial o como recuperación de cirugía, porque no podemos estar operando a la gente todo el tiempo, ya lo revisamos muchas veces. Morbilidad, mortalidad sin resultados completamente adecuados. Hasta hace unos 3 años antes de la pandemia no teníamos buena farmacoterapia, porque un buen medicamento producía problemas más serios de salud. Por primera vez tenemos más de 3 a 5 medicamentos que van a ayudar a nuestros pacientes
a que les vaya mejor. El medicamento solo no es suficiente. La cirugía sola no es suficiente en un número muy grande de pacientes. Así que el futuro probablemente es combinarlos los dos y disminuir la necesidad de revisión. Intervenciones, sí. Revisiones, bajarle. Lo siguiente parece una bobada, pero no es. 2 estudios, este es el mejor que encontré, muestra que el índice de masa corporal del proveedor de salud es importante para los pacientes. Y ellos lo comparan como que usted va donde el cardiólogo y el cardiólogo fumando un cigarrillo le dice tienes que dejar de fumar. Esto tiene una implicación muy seria, por eso pienso que tenemos que promover también la salud de obesidad, la salud de comportamiento entre nuestros propios trabajadores, entre nosotros mismos, para dar una imagen que le muestre al paciente que es parte de cuidarse. Más ahora que yo entiendo que están peleando para que no le hagan bullying a los obesos, pero se volvió hacia el otro extremo porque esta sociedad de hoy vive en extremos, se volvió al extremo que no solo es bueno estar obeso, sino que debe aceptarse claramente porque no es un problema de salud, sino es un problema de percepción, que también es un error. Para último, para terminar, es importante entender que el cirujano que no aprenda todos los tipos de intervenciones que hay en obesidad, no va a servir para nada. Desde los medicamentos, la endoscopia, las cirugías, las revisiones y el manejo de complicaciones, el cirujano tiene que tener un componente muy grande para poderlo hacer. Segundo, que lo primero es no matar a nadie. Así que uno no puede estar entrando al abdomen de una persona 4 veces, 5 veces, 6 veces porque vamos a matar a alguien. Así que hay que hacer otras formas de intervención antes que esa. Y por último, mi mayor mensaje hoy, que no todo el mundo hay que reoperarlo, que no todo el mundo merece que los vamos a operar, que hay gente que no quiere realmente progresar, hay gente que no ve la obesidad de la misma manera que nosotros. Lo que más aprende un cirujano como yo después de un tiempo es que hay un grupo de personas que no hay que operar, pero 100% hay un grupo muy grande de personas que no hay que reoperar, porque no hay manera de ayudarles y es mejor gastar ese dinero, ese tiempo, ese riesgo quirúrgico y esa impresión global de nuestros resultados en personas que tengan más futuro. Muchas gracias y agradezco traer la invitación a Molca y a los colaboradores del libro. Excelente. ¿Cómo Muchas están? gracias, doctor Sundel. Buenas noches. A los que no salude. Bueno, doctor Mariano, ¿cómo está usted? ¿Cómo Bienvenido. Me había visto entrar a la sala. Tenemos un montón de gente conectada y también con las charlas que da Natán, como para que no se conecte la gente. Es espectacular. Bueno, seguimos Sí. con Ramón, ¿les parece, Edgardo, Rita? Y después hacemos todas las preguntas. Me parece bien. Seguimos con Ramón. Bueno, Ramón nos va a hablar de un tema bastante hot topic, como pusimos ahí en el título, que es la conversión de manga gástrica a otras cirugías. Ramón está muteado todavía, ¿eh? Ahora, Perfecto. ahora sí. Buenas noches de nuevo y nuevamente agradecer a la editorial Amolca por todo este trabajo que hemos ido pivotando con ellos y agradecer todos los coeditores de esta obra, que ha sido un trabajo fantástico de unión, de equipo y que, bueno, pues hoy nos hacía mucha ilusión poder presentar y dar algunas pinceladas en estas charlas y después en la discusión y en la presentación que hará la doctora Rodríguez y los comentarios de Mariano y Edgardo, pues un poco el sentido de este libro y el porqué, la importancia de todos estos conceptos que ha comentado ya el doctor Zundel en relación al manejo de la obesidad, la complejidad de la propia enfermedad y al saber poner a veces el freno o no, o buscar las herramientas alternativas o sinergias que puedan favorecer pues la mejoría de nuestros pacientes
con la combinación de los diferentes abordajes, no solo quirúrgicos, sino lógicamente pues endoscópicos y farmacológicos, psicología y dieta-ejercicio, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, una de las cosas que se han dicho ya en la primera presentación, y lo ha explicado muy bien el doctor Zundel, que la manga no es nueva. La manga ya es una técnica que ya se inició en el 2003-2004 y ahora veremos alguna diapositiva que explica algunas de las cosas sobre este tema. Para mí realmente ha sido, como decía, un placer tenerles a ustedes. Es un grupo muy sólido de gente, de amigos y que lo hemos pasado muy bien. Y a mí, para centrar esta charla, pues me gustaría hablar del famoso talón de Aquiles, ¿no? El punto débil que tuvo Aquiles, que fue ese tendón, que era el único punto vulnerable que tenía, y haciendo el símil que tenemos en la actualidad con la manga gástrica, pues de alguna manera, con los años y ya con más de 15 años de experiencia con esta técnica, pues ya se ha visto que los dos talones de Aquiles son el reflujo y el peso, ¿no? Entonces voy a intentar en esta breve charla, que es una pincelada de lo que podría ser el manejo de la revisión de la manga, pues explicar el por qué son tan importantes. Sabemos que los estómagos pues, existen asociados a hernias de hiato por una ampliación simplemente del hiato diafragmático y a una posible más o menos importante migración del estómago por encima del diafragma hacia el tórax. Esto es motivo de discusión, de controversias, de grandes debates, pero seguramente juega un papel en el contexto de un enfermo que tenga obesidad a la cual se le puede asociar ya algún tipo de disfunción del esfínter esofágico inferior igualmente, ¿no? De manera que hay algún tipo de sinergia de mecanismos que hacen que la obesidad ligada al reflujo y a la presencia de mayor o menor importancia de una hernia hace que todo esto favorezca la sintomatología y todo el espectro de presentación del reflujo, que veremos después también que es muy variable en cuanto a la disociación clínica y sintomática de estos pacientes. En cualquier caso, estos pacientes tienen un problema añadido en nuestros casos, porque el tratamiento de la obesidad y la manipulación del estómago con más o menos el intestino pues hará que tenga un papel sobre el hiato, pero además con la pérdida de peso posiblemente volvamos de manera indirecta, pero gracias a la pérdida de peso, a volver a modificar todas estas relaciones que tienen anatómicas, lo que son el esfínter esofágico inferior, el esófago, las fijaciones del propio estómago cuando hacemos una manga que no prevalecen, la posibilidad de que la forma de la manga gástrica pues, pueda tener un efecto de aspiración con la presión negativa pulmonar, y todos estos factores son muy importantes en este sentido. De manera que es muy interesante entender que la dificultad reside en entender cómo manejamos un enfermo. A veces leemos literatura muy interesante sobre el hiato, sobre su presión, sobre el esfínter, pero al final nosotros estamos tratando a personas, estamos tratando gente que tiene un cierto grado de obesidad. Ya no me gusta a mí ni hablar de IMC. En nuestro hospital estamos luchando contra este concepto. Estamos buscando nuevos marcadores biológicos y reales para hacer obesidad a quien más lo necesite y al margen del IMC, aunque lógicamente tenemos que hablar de algo, pero fíjense la complejidad que pueden tener nuestros pacientes, sobre todo cuando van a ser sometidos a una cirugía. Cuando están sometidos a una cirugía bariátrica y a una manga en concreto, ya sabemos que podemos reparar la hernia hiato. Esto ya fue una cosa que se sabía, pero que además posiblemente la cantidad y la calidad de las hernias de hiato quedan desdeñadas, minorizadas, y esto lo sabemos porque además sabíamos que muchos de los pacientes tenían problemas de hernia hiato. Y además sabemos que las técnicas afectan de manera diferente. Sabemos que el bypass es el que mejora mejor el reflujo y la enfermedad por reflujo respecto a la banda, incluso a la manga, y que además a mayor pérdida de peso, esta sería
esta mejoría favorecería pues, en los pacientes con una mejor pérdida de peso. Estos son datos que son interesantes y además tenemos que saberlo y lo discutimos en el libro, pues la posibilidad de que hayan otros procedimientos primarios que ya intenten solucionar esto en el contexto de la manga gástrica. Aquí cito solo una pequeña revisión que hicimos con uno de los mentores del Nissen Sleeve, como es David Noca, en el sentido de que pueden encontrarse ustedes también con cirugía de revisión de la manga que pueda tener ya algún procedimiento añadido sobre esto. ¿Qué sabemos? Bueno, pues sabemos que los hallazgos que encontraremos después de una manga y de procedimientos bariátricos en general, pues van a variar, pero en general sabemos que mejorarán y serán mejores con el bypass gástrico que con la manga. La manga ha dado pie a una nueva época, una nueva etapa para la endoscopia bariátrica muy importante en cuanto al diagnóstico y seguimiento, fundamental. Si miramos las publicaciones de endoscopias con cirugía bariátrica más antiguos, casi no había. El Sleeve ha vuelto a poner la endoscopia en su lugar, buscar nuevos procedimientos, nuevos tratamientos y ha dado un papel muy importante. Y esto es muy importante, saber que hay discrepancias según qué mecanismos se proponen para incrementar o incluso reducir el reflujo después de manga. De manera que, igual que podríamos clasificar las técnicas en función de, digamos, su potencia o su facilidad en dar resultados de mejoría metabólica o pérdida de peso, pues también a mí me gusta explicarlo para que vean que existe una gradación en principio en favor o en contra o de más riesgo de aparición de reflujo después de algún tipo de técnicas. De manera que serían las técnicas como el bypass las menos generadores de reflujo, pero la manga la que más. Además, y hay mucha literatura y la discutimos y se comenta también en el libro de cuáles son los factores que afectan, ¿no? Pero sí que claramente, pues, las mejorías se ven mayoritariamente en el bypass gástrico respecto al Sleeve. Y todo esto ya justifica el manejo de toda esta manga y la cirugía de revisión sobre la manga. Nosotros ya vimos en un estudio multicéntrico español pues que muchos de los resultados hacían que durante la pérdida de peso podía incluso mejorar los aspectos relacionados con el reflujo, pero que desafortunadamente teníamos a los 5 años mayor reflujo, mayor hipotonía y posiblemente también una progresiva reganancia de peso. De manera que cuando asociamos reflujo y manga, tengo que saber si quiero y debo seguir con la manga. Algunos pacientes tienen aparición de reflujo y tienen que prevalecer en la manga gástrica, entonces les podemos ofrecer alguna solución técnica. La pexia de Hill es una, la pexia de Teres como alternativas, la hiatoplastia con colocación de mallas sintéticas o biodegradables a nivel del hiato esofágico. De manera que tenemos que pensar estrategias de cirugía de revisión en el contexto de estos pacientes a los cuales nos queremos mantener en el mismo procedimiento y haríamos pues un procedimiento correctivo o por el contrario pacientes que desafortunadamente incluso en un primer tiempo se podrían hacer procedimientos correctivos para evitar el reflujo y a los cuales no funcionarían y en los cuales, como hemos mencionado, el bypass sería la técnica de elección. Este sería un procedimiento de conversión de un procedimiento primario a otro procedimiento primario, como sería pasar de una manga a un bypass gástrico. Además, sabemos que el efecto del Sleeve, que es controvertido en cuanto a lo que produce de reflujo y sí que podemos decir que el bypass sería el más favorable a mejorar este talón de Aquiles, esta complicación a largo plazo que hemos ido viendo y que en las sociedades científicas y los expertos nos han ido recomendando de ir controlando. Además del problema del reflujo, la manga nos dará mucho juego y mucha dificultad con la pérdida inadecuada o la reganancia de peso. La manga es una técnica estrictamente
diríamos, restrictiva, tendría un componente hormonal potente que podríamos discutir, pero sobre todo desde un punto de vista de manipulación, al no haber manipulación con el intestino delgado, pues no podríamos achacarle una mala absorción. Y esto es lo que nos puede condicionar una reganancia de peso con el tiempo. Vemos mucha reganancia de peso y a veces con algún tipo de resistencia a la cirugía, de pérdida inadecuada de peso de estos pacientes, que estaría ligada a un problema de la técnica en cuanto a la respuesta del propio paciente. Es una respuesta parcial de la cirugía. A mí me gusta hablar, y esto es una cosa que el doctor Zundel ya nos enseñó hace ya más de 5, 6, 7 años, que no debemos hablar de fracaso, de failure, tenemos que hablar de respuesta parcial de la cirugía al tratamiento. Y esto es importante, ¿no? Porque tenemos que asumir que las cirugías no son al 100% exitosas y que tendrán un espectro de variabilidad y que dependerá del tipo de enfermo, de cómo él además articula todos esos factores que van a jugar un papel determinante en esta otra complicación, la pérdida inadecuada o la reganancia. Y con eso añadiremos el reflujo. Doctor Himpes, con el que tuve la chance de trabajar, ya en el 2015 publicaba sus primeros sleeves del 2004-2003 a 11 años de seguimiento, y donde veía que se tendía a una reganancia de peso, y él ya proponía en ese momento la cirugía de la revisión para el problema del peso, convirtiendo esa manga a cruce duodenal. Este ya es, y estamos hablando aquí, pues como hot topic, de cómo manejar en quirófano este tipo de alternativas quirúrgicas para la reganancia o la pérdida inadecuada de peso. Gente que ha propuesto el rebanding, gente que ha propuesto el resleeve, gente que ha hablado de la aplicatura de la manga, la conversión a bypass o incluso a OHGB, la conversión a BPDDS o incluso la conversión al BPDDS en una anastomosis, o conocido como SADIS. Es verdad que hay estudios que han analizado y visto las conversiones, cómo se han hecho, y sí que es verdad que el bypass, la conversión a bypass o a OHGB, a One Anastomosis Gastric Bypass, tendría un efecto superior al que podría dar incluso el resleeve. Esto sí que es importante verlo y saberlo, porque puede tener consecuencias para el paciente. Las conversiones, pues mayor tasa de morbimortalidad, como se ha explicado ya, y además efectos diferentes en función del tipo de conversión que haríamos por una pérdida inadecuada, reganancia, incluso asociado o no a reflujo. En el caso de la conversión a bypass porque el hiato y no hay reflujo, o la conversión de una manga, un cruce duodenal, un SADIS o un SIPS, porque tenemos el hiato controlado. No podemos ir a una malabsortiva viniendo de una primaria de manga gástrica si no tenemos el tema del reflujo controlado. Y esto es muy importante antes de preparar la cirugía de revisión: hacer una buena endoscopia, entender si hay hernias de hiato, sintomatologías, y entender todo esto cómo evoluciona. Y lógicamente consecuencias diferentes en función de lo que se prevé de la técnica. Entender también que las segundas partes no fueron extraordinarias. No es lo mismo hacer un sleeve y convertirlo en bypass que hacer un bypass de entrada. El efecto añadido del bypass sobre un sleeve previo no es el mismo que empezar de nuevo, como si compráramos un coche nuevo, como si fuera un bypass nuevo de trinca. No, es el mismo coche, es el mismo motor, lo que lo vamos a tunear un poco para solucionar algunos problemas. El SADIS lo conocen, preservación pilórica, este concepto tan interesante. Bueno, lo podemos comentar y lo podemos comparar también con el BPDDS. Estudios que lo comparan con algunas diferencias en cuanto al tiempo operatorio, al no tener un pie de asa, pero sí que algunos estudios apuntan que la persistencia en la estabilidad del peso y el evitar una reganancia de peso después de una manga convirtiendo a un BPDDS o un SIPS, pues sería más favorable para la conversión a BPDDS que no a SADIS. Y estos son los manejos del redo, de los sleeves, que poco a poco van reganando peso
después de obtener el peso nadir y cómo los vuelven a lanzar. Este es un estudio más reciente, pero que mimica el estudio del doctor Himpel en ese momento. Indicaciones que ya conocemos, que tenemos claras, con buenos niveles de evidencia, que el bypass sería la técnica ideal para la cirugía de revisión después de manga, de que tendríamos que tener en cuenta la presencia de reflujo, entender todo el tema del hiato y, lógicamente, hacer endoscopias y entender que hay una disparidad entre síntomas y diagnósticos, de manera que la manga nos obliga a hacer un seguimiento de estos pacientes con screenings a los 3-5 años con endoscopias por esofagitis grave o incluso esófagos de Barrett inadvertidos o incluso silentes, que podrían ser indicación también en este sentido. Entonces, estrategias. Bueno, si nos olvidamos del reflujo en el contexto del bypass y nos centramos en el reflujo en el contexto de la manga, pues en función también de cómo pueda haber o no reflujo a este nivel, pues un buen estudio de estos pacientes. Nosotros ahora sistemáticamente estudiamos muy bien nuestros pacientes porque creemos que son datos que podremos aportar en un futuro para entender mejor la fisiología de la manga y hacer procedimientos correctivos o procedimientos de conversión, como son la conversión a Sliva bypass, a SADIS, BPD-10, si el hiato está controlado, o considerar algún tipo de hiatoplastia o pexia en un primer tiempo para pasar a un segundo tiempo para atacar el segundo talón de Aquiles en este sentido. Así ya, y para concluir, pues es verdad que la manga ha dado mucho juego. Creo que es una técnica que se ha sabido posicionar, se ha vendido muy bien como un primer tiempo de algo que tendría o que tiene que venir en un segundo tiempo. Esta idea de la dificultad, este número mágico del IMC de 50, que podríamos discutir toda una sesión, pero en cualquier caso que lógicamente que la tenemos que tener muy clara relacionada con estos problemas, ¿no? Del reflujo, de la presencia o no, el infradiagnóstico de las hernias de hiato, cómo estas se hacen grandes con las pérdidas de peso, cómo podremos evitar o mejorar, qué papel tendrá la endoscopia para el manejo del reflujo, qué otros dispositivos podremos usar en este sentido, ¿no? ¿Qué papel tiene el bypass? Mucho, importante, sobre todo para el control del reflujo, con un resizing, con una hiatoplastia y con un bypass, convirtiendo un pouch pequeño, más que para volver a poner el enfermo en circuito para la pérdida de peso o la volver a lanzarlo en la pérdida de peso, pero sí que es verdad que existen estrategias para la otro talón de Aquiles, como es la pérdida inadecuada, pensando en técnicas malabsortivas y haciendo tiempos. Siempre y cuando en un entorno multidisciplinar, dieta, ejercicio, psicología, nutrición y, lógicamente, el fármaco que ha venido ahora, yo creo, a ayudarnos también a los cirujanos en el marco de este grupo multidisciplinar. Nuevamente, muy agradecido a todos para esta pequeña charla, este pequeño topic que forma parte, pues, de uno de los topics de este libro que hoy, pues, nos ha parecido interesante presentar. Agradecer nuevamente a Molca por el trabajo incansable y la labor divulgativa del conocimiento que tienen en Latinoamérica y también ahora, pues, lógicamente en España y Europa. Gracias de nuevo. Nuevamente felicitar y agradecer el resto de editores por su esfuerzo, que sin ellos seguro no hubiera sido posible completar este libro. Muchas gracias a todo el mundo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villalonga. De verdad que un gusto escucharlo. No había escuchado una disertación de su parte, entonces me complace muchísimo. Les recuerdo a los asistentes que si tienen alguna pregunta con respecto a, digamos, a las charlas, pues pueden hacerlas después de la tercera presentación. Quería darle la palabra al doctor Palermo. Doctor Palermo, no sé si quiera decir algo, añadir algo. No, la verdad que, a ver, tanto la charla del doctor Sundel como del doctor Villalonga fueron excelentes. En muy poco tiempo, sinceramente, nos aprendimos y fue un gran resumen de todo de gran parte de lo que está en el libro, ¿no? El libro es bastante más grande, así que hay que después verlo en papel o en ebook. Y bueno, ahora seguimos con Rita, si les parece.
Ya, Rita, ya la presentaste. El alma del libro yo creo que es Rita, así que fue la que más trabajó para todo esto y yo creo que sin ella hubiésemos tardado un año más. Así que Rita nos va a contar de qué se trata un poco el libro y después vamos con todas las preguntas. Mariano, ¿me escuchan? Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Y pues este es nuestro libro, Procedimientos Quirúrgicos de Revisión en Cirugía Bariátrica, Técnicas, Indicaciones y Manejo del Paciente. Y nuestros editores, que pues ya los conocemos y que han sido a favor de presentarlos: Félix, el doctor Ramón Villayonga, Nathan Sundel, Mariano Palermo, Edgardo Serra y yo misma. Y pues vamos a hablar un poco del contenido del libro de forma muy general. Es un libro muy completo, es un libro que va de la A a la Z y verán que tiene demasiado material que realmente es muy valioso y muy preciado. Y como ya lo habían mencionado, ha sido bastante complejo tener en la mente este proyecto y realmente llevarlo a la obra. Entonces me complace mucho presentarlo. En la parte de generalidades tenemos la visión panorámica de la cirugía bariátrica de revisión con el doctor Villayonga, con el doctor Ricardo Blasazotla también, que está con nosotros, expresidente del Consejo Mexicano de Cirugía General y también mi exprofesor, desnutrición calórico-proteica, deficiencia de vitaminas y hierro, y luego proseguimos por diferentes tipos de revisión y comenzamos por revisión después de un bypass gástrico, el manejo de las fístulas gastrogástricas, el cáncer del remanente gástrico, dilatación gástrica, gástrica crónica, el manejo mini-invasivo por el equipo del doctor Palermo, Edgardo también, remodelación del bypass, tanto las consideraciones del pouch como la anastomosis, el síndrome del candy cane. Tenemos también las distalizaciones, los diferentes tipos de distalizaciones y la conversión del bypass gástrico a SADIS o a cruce renal. Y después tenemos justo lo que comentaba Ramón hace unos instantes, la cirugía de revisión después de manga gástrica, desde la remoción La doctora Rita. de manga gástrica, La doctora Rita. Tenemos Rita, un problemita con la doctora Rita en este momento. la conversión. Hola, ahí ¿me va bien. escuchan? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, ¿desde qué momento me dejaron de escuchar? No, está muy bien. Seguí que está muy bien. Desde que dijimos bienvenidos al seminario. No. No seas mal. Recomenzamos. Bueno, entonces las cirugías de revisión después de un bypass gástrico de una sola anastomosis, que es el VAWA, las complicaciones posoperatorias del VAWA, como el síndrome de malnutrición, malabsorción grave, cómo resolverlo. Tenemos después la cirugía de revisión VAWA, la experiencia en Argentina y también la experiencia en España, las complicaciones posoperatorias, el reflujo gastroesofágico en el VAWA y las cirugías de revisión después de una banda gástrica ajustable, como la conversión a manga gástrica y la conversión a bypass, y otro misceláneo de cirugías de revisión, como la conversión de gastroplastia endoscópica a manga gástrica laparoscópica, la conversión de SADIS a una proximalización o a un bypass gástrico o gastrectomía vertical, cosas de las que a veces no se habla tanto como hipoglucemias y cuál sería el diagnóstico y el tratamiento oportuno y también quirúrgico, y la reconversión de un bypass gástrico a una anatomía normal. Y como ya lo comentaba el doctor Mariano, es un libro que es muy completo porque aparte tiene la versión en línea, el ebook, en el cual tenemos más de 17 libros, de 17 videos, y lo que quería pues mostrarles brevemente es que tenemos demasiada información en el libro y que realmente es súper completo porque, como les decía, va de la A a la Z, desde cómo colocar los trócares, los diagramas de cómo se tiene que realizar el procedimiento, todas las imágenes quirúrgicas, las imágenes preoperatorias que se necesitan,
como la endoscopía. También pues ya hemos hablado mucho de la importancia de la práctica endoscópica, sobre todo en la cirugía bariátrica, y tenemos innovadores de la cirugía bariátrica y de la endobariátrica, como el doctor Galbao Neto, que nos hablan de este tipo de técnicas. Y yo quisiera también pues exhortarlos a todos nuestros escuchas de que se formen más en endoscopía, porque realmente es algo que es fundamental para un cirujano bariátrico, para desde el tratamiento de complicaciones como técnicas endoscópicas primarias. Y pues también quería dar agradecimientos, principalmente de mi parte hacia nuestros editores, Mariano, Ramón, Nathan, Edgardo. Realmente para mí es un honor poder compartir este libro con ustedes. Ha sido realmente impresionante, y lo que a mí me llena de mucha alegría es como ver todo este esfuerzo conjunto, ¿no? de querer educar a los cirujanos bariatras, de promover el diagnóstico correcto, disminuir las cirugías de revisión y, como lo decía Nathan, de realmente estresar, que son cirugías bastante completas. Entonces, el hecho de que ustedes hayan reunido todos estos colaboradores y más de 58 autores que nos brindan toda su experiencia realmente es invaluable. Tenemos al doctor Miguel Herrera, que hizo el favor de escribirnos el prólogo. Dentro de nuestros colaboradores está Guillermo Dusa, Víctor Valenti y Pedro Martínez. Y pues ya lo hemos dicho todos, pero yo creo que hay que estresarlo muy, muy bien a todo el equipo de Amolca, sobre todo a Rafael Cortés, ya del editor en jefe Félix Suárez, que ha estado muy en contacto con nosotros para que realmente todos los detalles del libro estuvieran perfectos, desde los diagramas, la forma de la presentación, los vídeos. Entonces, estoy muy agradecida. También al doctor Estuardo Berens y a Luis Poggi de Ipso Latinoamérica, y sobre todo a nuestros lectores también, ¿no? Porque estamos aquí, este libro es para ellos y estamos aquí por ellos, y esperamos que lo disfruten mucho. Y ese es uno de mis preúltimos slides. Queremos también darle las buenas noticias que próximamente tendremos un nuevo libro de complicaciones en cirugía bariátrica. Y no sé si Mariano quieras agregar algo, porque yo termino con esta. Nada, Rita, está todo excelente. Le damos la palabra a Félix. Sí, no, doctora Rita, de verdad que muchísimas gracias. Yo desde mi experiencia puedo decir que ha sido realmente un gusto haber trabajado con ustedes como equipo. De verdad que son doctores que están muy animados, que están muy pendientes, muy atentos a todos los detalles de la edición. En el libro de revisión de cirugía bariátrica realmente creo que mucho, y ahí voy a concordar con el doctor Palermo, sin la doctora Rita, pues habríamos tardado muchísimo. Y de verdad agradezco pues esa eficiencia y esa calidad de poder hacer que las cosas vayan fluyendo. Y voy a acotar también que el libro de complicaciones en cirugía bariátrica está en preparación, todavía no sale, pero bueno, próximamente lo tendremos también publicado en esta casa editorial Amolca. Bueno, yo agradezco de verdad a los doctores. Yo quería pues insistirle a los asistentes de este seminario que pueden hacer preguntas. Está abierta de hecho ya la sesión de preguntas. Si quieren hacer preguntas pues pueden levantar la mano, pero también pueden escribir la pregunta en el chat de esta sala. Y bueno, les doy la palabra particularmente al doctor Mariano, que quiero que también esté muy en contacto con los asistentes. Bueno, Félix, pero muchas gracias. A ver, como dijo Rita, la verdad que trabajar con ustedes es fácil. Así que, bueno, por eso nos animamos con Ramón a la cabeza a hacer este libro de cirugía de revisión, y seguimos con el de complicaciones. ¿Ese de complicaciones cuándo sale? ¿Este año o el año que viene? No, está en preparación todavía, pero ya lo tenemos, ya ustedes saben que lo tenemos casi listo en verdad. Bien, Sí, así que... Sí, sí.
Bueno, aquí hay un comentario de Amir Gutiérrez, dice, excelente, excelente, saludos doctor Natán y colegas. Dice, ¿alguna experiencia en conversión de sleep y endosleep con apoyo? Y algún estudio de resultados de sleep y complicaciones. Y un tópico muy especial, reflujo alcalino o biliar después de sleep por su agresividad y dificultad de manejo. Natán o Ramón, ¿quieren contestar? Igual, Natán, ¿quieren comentar la de revisión del endoscópica? Pues yo tengo el mismo concepto. Los cirujanos le están peleando mucho a la endoscopia, que a la quemadura del duodeno, que es una pelea estúpida, porque es como que alguien le pelea que le pongan primero diuréticos a la hipertensión y luego le cambian a bloqueadores de los canales de calcio. Todas son cosas que sirven para lo mismo. Yo pienso que una vez uno acepta que la obesidad es una enfermedad crónica y que tiene múltiples componentes, no le podemos clavar a todo el mundo un SADI de entrada. Hay grupos que le hacen SADI a los índices de masa 35 sin comorbilidades. Eso es como dispararle a una mosca con un cañón, que es lo que es el dicho. Yo pienso que todo tiene su papel, que una vez uno entiende que las enfermedades crónicas, hay múltiples intervenciones. Lo más importante de una intervención son los siguientes puntos: que sea segura, o sea, que matemos muy poca gente, que no le hagamos daño a mucha gente. La segunda, que funcione, así sea temporalmente. La tercera, que permita revisarla de alguna forma, o a otro procedimiento endoscópico, o a otro procedimiento quirúrgico. La cuarta, que basada en un programa multidisciplinario logre que algunos pacientes cambien con una intervención que es mínima. Así que todos los procedimientos endoscópicos que yo conozco son susceptibles de revisión. No hay ninguno que no lo haga. Nosotros mismos tenemos publicados 6 o 7 artículos y capítulos sobre revisión de sutura endoscópica manga, revisión de sutura endoscópica bypass, resutura endoscópica. Así que lo que uno no puede es quemar puentes, y la endoscopia es el inicio de muchos de esos puentes. Y ahora que se puede combinar con medicamentos, pienso que va a tener más efecto. El problema más serio es cómo logramos que los pagadores nos dejen utilizar procedimientos combinados simultáneamente. Porque hoy hacemos una cirugía y no nos dejan hacer otra hasta que el paciente regana todo su peso. Hacemos una endoscopia y no nos dejan hacer nada, no nos dejan poner medicamentos y todo porque no van a pagar por ambas cosas. Creo que la pelea más grande es con el estigma de la obesidad, que no es una enfermedad. Y lo segundo es que no a todo el mundo hay que clavarle de entrada una derivación biliopancreática. Una vez entendemos eso, la pelea con la endoscopia es estúpida. Es mejor aprender a hacerla, y es mejor aprender a hacerla bien y tenerla como parte del armamentario. Totalmente de acuerdo. Y volviendo a la segunda pregunta, el reflujo biliar después de manga, pues una disfunción pilórica, pero sobre todo es importante que se evalúe bien en cuanto el paciente refiera a algún síntoma. Es importante porque eso ya es una muy buena indicación para pensar que es un paciente que ya tiene que ir a una conversión a bypass. Y además es el problema que puede acontecer en hacer mal algún tipo de técnica malabsortiva con cruce duodenal con SADIS, en el cual el píloro se ve afectado, y la conversión de SADIS a bypass, que también está descrita en el libro, como complicación de la disfunción del píloro después de SADIS. O sea que es una muy, muy buena pregunta que nos han hecho. Bien, Javier Pardo pregunta, ¿cómo evalúan ustedes la vitalidad del remanente gástrico después de una conversión de manga a bypass gástrico? Esta pregunta... Sí. No, perdón. Contestar Sí, Ramón, Ramón. y después No hay Edgardo. ningún problema. Dale, Ramón.
No, dale, Edgardo, porque no me queda claro si habla de si evaluamos el pequeño remanente de estómago, el tercio distal o la mitad distal del sleeve que queda después de una conversión de sleeve a bypass. Nosotros en principio no lo resecamos. Siempre pensamos que una conversión de manga a bypass es importante mantenerlo todo por la hipotética posibilidad que ha acontecido en nuestro centro de que hiciera hipoglucemias. Ese enfermo sleeve a bypass, hipoglucemias, reversión, o sea, vuelta a Ramón, sleeve. Sí. perdón, ahí aclara Javier, pregunta por la porción distal Sí. del sleeve. Es Sí, exacto lo que nosotros- estás respondiendo. Exacto. Exactamente. Nosotros la dejamos, no evaluamos específicamente su motilidad, pero sí que se ha descrito algún tipo de trastorno de retención gástrica que puede acontecer con dolor, molestias en este sentido. No sé si alguien quiere comentar un poco más. Nosotros estamos completamente de acuerdo, hacemos exactamente lo mismo. Obviamente siempre la revisión endoscópica, como lo has dicho antes, también en la cirugía de revisión es realmente muy importante y en general no hacemos resección del remanente gástrico y lo dejamos en el cirujano. Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, el doctor Estuardo Berens estaba pidiendo la palabra recién, me pareció verlo, ¿eh? Estuardo, Sí, ¿estás había por ahí? visto al doctor Estuardo también, sí. Y el Muchas doctor gracias. Poggi también está. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas tardes, en donde quiera que estén. En nombre del capítulo latinoamericano de IFSO-LAC, pues este es un esfuerzo muy grande. Quiero felicitarlos, quiero agradecerles la oportunidad que vamos a tener todos nosotros. Yo ya mandé a pedir mi libro. Yo creo que vale la pena tenerlo en hard copy porque a mí me gusta leer las páginas, me gusta ver los videos. Lo que sí es una pregunta muy importante que quiero hacerte, Mariano y Edgardo, es, a veces dice ahí acceder a referencias, subir al sitio de Amolca para ver las referencias bibliográficas, no hemos podido accederlo. Y los videos son excelentes, las fotos son excelentes. Yo solo quería agradecerles y bendecirlos por esta iniciativa tan grande en nombre del capítulo latinoamericano de IFSO. Sí, Dios los a bendiga. la respuesta de las referencias, vamos a resolver eso, vamos a ver qué sucede allí en ese sentido. Gracias, doctor Estuardo. Bueno, hay otra pregunta de la doctora Lourdes. Dice, buenas noches, excelentes presentaciones, felicidades. ¿Alguna experiencia de cirugía bariátrica en paciente post-trasplantado renal? Ramón, Natán. Cualquiera. Natán, es igual, como queráis. Sí, sí que hay experiencia. Es decir, aquí yo creo que todo el tema del trasplante y cirugía bariátrica pivota en qué momento hay que ofrecerlo, ¿no? Cirugía bariátrica post-trasplante renal incluso es un reto quirúrgico menor, me atrevería a decir, que el trasplante hepático y cirugía bariátrica post-trasplante hepático, ¿no? El trasplante renal ya se implanta en las fosas ilíacas, habitualmente no acontecen grandes adherencias y se puede plantear el procedimiento. A veces obesidad asociada a la propia enfermedad del enfermo, en el cual ya se implantó un injerto con mayor dificultad en el entorno de un enfermo obeso, o a veces obesidad secundaria a la inmunosupresión. Sí que hay experiencia y es un tema técnico. Nosotros sí que hacemos cirugía bariátrica en obeso con insuficiencia renal crónica para prepararlo al trasplante, sí, y tenemos una corta experiencia en enfermos trasplantados hepáticos que han requerido de cirugía bariátrica. Ahora estamos analizando incluso la posibilidad de incluir en el programa la posibilidad de hacer cirugía bariátrica para después de hacer trasplante, hacerlo concomitantemente con el trasplante y post-trasplante y centrados mucho en cirugía hepática. Estamos preparando este protocolo. Hay gente, son casos muy significativos, es el cutting edge, son estos temas que tanto nos gustan en la cirugía bariátrica, edades extremas, el NASH, el trasplante, ¿no? Y esto es importante mencionarlo. Gracias por la pregunta. Ramón, si puedo comentar brevemente. Sí, pues aquí nosotros con el equipo de Silvana Perreta
como saben bien, pues estamos más también muy enfocados en la endoscopía. Entonces, por ejemplo, el ESG también se propone en este tipo de pacientes, con pacientes que están en UCI, ¿no? Para tratar de mejorar un poco su condición antes de ofrecer un tratamiento tal vez más invasivo. Muy bien, sí, tanto. Sí, doctores, hay otra pregunta del doctor Diego Alejandro. Dice, buenas noches, ¿alguna experiencia con pacientes S con dolor abdominal crónico, 1 año en epigastrio o hipocondrio izquierdo postprandial en bypass en IDRUP, con endoscopia TAC lab normal? Edgardo, esa sé que te gusta contestar la voz. ¿La podés repetir, Félix? Porque no la estoy buscando aquí, no la encontré. El doctor Diego Alejandro, que en el chat dice, ¿alguna experiencia con pacientes, pone entre comillas S, con dolor abdominal crónico, 1 año, en epigastrio o hipocondrio izquierdo postprandial en bypass en IDRUP, con endoscopia Sí. TAC lab normal? Sí, perfecto. A ver, una de las cuestiones importantes en las cirugías derivativas, especialmente en aquellas como el bypass de Rux o cualquiera de las otras donde se movilice o se anastomose intestino, es la posibilidad de una hernia interna y de dolores crónicos. Si el paciente tiene todos los estudios normales y dolor crónico, sobre todo dolor recurrente, frecuente, muchas veces importante, recomendamos hacer una relaparoscopía en ese paciente. No recomendamos hacer la paroscopía en forma habitual ante dolor abdominal en un paciente post cirugía bariátrica, pero en aquellos pacientes en los que el dolor es recurrente, a pesar de que los estudios sean normales, podemos investigar a través de una laparoscopía. Siempre recomendamos cerrar las brechas o los mesos. Eso es fundamental para disminuir las hernias internas y estar seguros de que no vamos a tener que reoperar 5 o 6 o 7% de los pacientes por alguna de estas hernias. Nuestras frecuencias de hernia interna se ha reducido de 7% a menos del 0.5 cerrando las brechas. Por lo tanto, eso es importante. Quería acotar, Félix, a las preguntas anteriores que había contestado Ramón muy bien sobre trasplante de renal y esos tópicos. Cada vez que vamos a operar un paciente en de estas condiciones, tenemos que tener en cuenta de que no es un paciente convencional de cirugía de la obesidad. Por lo tanto, debemos tener mucho más en cuenta que sea manejado por nuestro equipo interdisciplinario, que sea manejado por el equipo de nefrología y por el equipo de trasplante renal, se va a ir a trasplante, para no cometer errores o no apresurar el trasplante en los pacientes por deshidratación y demás. Es central trabajar estrechamente y en equipo también con el resto de los equipos que manejen el paciente. Y por eso quizás digamos, ese valor transdisciplinario que tiene, digamos, esta especialidad, ¿no? Sí, bueno, el doctor Dionisio también pregunta, bueno, dice, buenas noches, excelente presentación. Dice, ¿qué técnica recomendarían a un paciente con síndrome de Sjögren? La verdad, todo depende de qué se acompaña ese síndrome de Sjögren. El Sjögren tiene una rama muy grande, un espectro muy grande, desde solo problemas oculares hasta problemas esofágicos acompañados de otras enfermedades reumatoideas. Así que inmunológicas, pues mejor, es un término más moderno. Así que yo pienso que el Sjögren leve no tiene implicaciones en ninguna de las cirugías. El Sjögren avanzado mezclado con algunas otras enfermedades inmunológicas sí tiene implicaciones donde el sleeve podría estar un poquito contraindicado, donde el tipo de anastomosis que se le haga un bypass puede estar contraindicado, pero en teoría el Sjögren que está acompañado de otras enfermedades o está avanzado, se recomienda mucho más hacerle un bypass basado en los problemas de motilidad, en los problemas de reflujo, así que todo depende en qué aspecto del Sjögren está el paciente. Bien.
Hay muchas preguntas, doctores. También preguntan, en paciente tetrapléjico obeso, ¿ustedes consideran que la condición de tetraplejía es una contraindicación o más bien reforzaría la indicación de cirugía bariátrica? Ahí estaba contestando Ramón, me parece que es toda tuya, Ramón, esa Y respuesta. bueno, le he contestado para ir sacando preguntas y aprovechando, ¿no? Pero yo creo que la gente con un déficit de movilidad o gente que pudiera tener algún tipo de amputación, que es un reto también de cómo medir y la pérdida de peso y el IMC, no es una contraindicación contra la cirugía bariátrica. Al contrario, podría ser incluso una indicación porque les favorecería incluso la pérdida de peso, una mayor agilidad que les permitiría de alguna manera pues, hacer algún tipo de actividades que pudieran tener en extremidades superiores o algún otro tipo de actividad. Sí que hay que tener en cuenta que son pacientes que pueden tener, lógicamente, una inferior pérdida ponderal debido a que pues, nos falta esta pata tan importante dentro del manejo de la enfermedad, que es la actividad física. Esto hay que saberlo, les penaliza. Exactamente, y coincido plenamente con lo que dice Ramón. El manejo de las expectativas en este tipo de pacientes, tanto del equipo interdisciplinario como la comunicación a la familia y al paciente, es central, lo cual no contraindica hacer la cirugía, pero tenemos que entender cuáles son los límites debido a las condiciones del paciente. Bien, doctores. Bueno, hay muchos comentarios, bueno, muchísimos saludos de Bolivia, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana. Yo quisiera, bueno, darles las gracias a ustedes. No sé si quieran agregar algo más, doctores, para realizar con este seminario. Tengo una pregunta, Félix, tengo una pregunta. ¿Este libro va a estar solamente impreso o va a estar en acceso digital? El libro de revisión y el próximo libro que está en preparación estarán en versión impresa. Está, de hecho, el libro de revisión de cirugía bariátrica en versión impresa y también en versión digital. Todas las personas que compren el libro impreso tienen acceso automáticamente a la versión digital que estará en la página web de Amolca. Yo entendiendo el lado del negocio, que no es lo mío, lo mío no son los negocios. Félix, nosotros tenemos algunos programas muy grandes con muchachos jóvenes que están creciendo, fellows que quieren entrenarse. ¿Cómo logramos nosotros que a estos muchachos les llegue el libro de una manera diferente? Ya sea que un costo especial para IFSOLAC, hemos hablado con Mariano de entregar unos libros en los congresos, porque nosotros, pues los mayores ya no sabemos nada, pero ya no nos importa. Pero los jóvenes quieren aprender y les importa. Yo entiendo el lado del negocio, siempre lo va a entender, pero pienso que hay que buscar una manera, porque estamos trabajando para el futuro todos, ¿no es cierto? Pienso, no lo quiero poner en la pared, Félix, si quiere le pregunto. Y de hecho, doctor Sundel, nosotros hemos pensado en ese proceso, porque claro, el proceso de formación de futuros profesionales es importante. De hecho, Amolca tiene disponible una biblioteca digital que está disponible principalmente para universidades y en la cual, bueno, casas universitarias o instituciones pueden acceder a una cantidad de libros y pueden solicitar los libros que tiene Amolca. O sea que IFSO Latinoamérica podría hacer eso, ¿no es cierto? Sí, IFSOLAC podría funcionar como una universidad, Félix. Es posible realmente. Y de hecho, bueno, podríamos después, mañana probablemente, pues hablar sobre este asunto. Exacto. No sé si Luis Poggi está aquí, Sergio o Estuardo, pero pienso que si IFSOLAC funciona como una universidad, le daría acceso. Tenemos 22 fellows, tenemos 17 presidentes de países involucrados en obesidad. Sería una buena oportunidad de tenerlo como una universidad para ustedes y para nosotros. De hecho, ya me dicen que el libro está ya en la biblioteca, entonces se puede hacer eso. Y bueno, totalmente de acuerdo, también Natancito. Perdón, Félix, totalmente de acuerdo, Natán. Yo creo que si el señor presidente Luis Poggi y el señor vicepresidente Sergio Aparicio están de acuerdo, yo creo que IFSOLAC debería hacer el esfuerzo por poder acceder a esa
biblioteca virtual y que nuestros fellows tengan acceso y nuestros ex-fellows también tengan acceso a estas publicaciones. Totalmente de acuerdo. Mariano lo nombro coordinador de entre Amolca y IFSO Latinoamérica para lograr que ese objetivo se realice. Sí. Siempre me das trabajo, Natán, ¿eh? No te gusta verme sin hacer Al mundo nada. no vinimos a divertirnos, si no seríamos payasos. Y Bueno, lo peor, Mariano, es que bueno, Luis Poggi ya está anotando todo esto, así que estás liquidado. Por Dios, por Dios. Sí, bien, doctores. Bueno, muchísimas Mariano, gracias, tú de verdad. puedes. Quería, bueno, Sí, Sergio, por supuesto. Perdón, Félix. Me hacen bullying, me hacen bullying. sí, sí, sí. Bueno, doctores, miren, bueno, nada, quería agradecer de verdad su participación a todos los asistentes, también, pues quería pues decirles también que hay una oferta disponible para obtener el libro, este libro de procedimientos quirúrgicos de revisión de cirugía bariátrica. La promoción varía en cada país y es una oferta exclusiva que se da por WhatsApp y es válida por las 48 horas siguientes. De verdad, bueno, y también está el link para acceder al WhatsApp en el chat, lo hemos compartido en este momento. De nuevo, pues agradezco a los asistentes, agradezco también a los doctores que, bueno, que han dado pues su tiempo para poder hablar del libro y para poder compartir, digamos, su experiencia profesional en este ámbito. De verdad, muchísimas gracias, doctores. Y bueno, mi agradecimiento total para ustedes, de verdad. Muchas gracias. Félix. Sí, Gracias, estén muy bien, Félix. doctores. Gracias a todos, Muchas Mónica, gracias. y a todos. Muchas gracias a todo el mundo. Que estén muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Saludos y buenas noches. Gracias.